Todos evitaban a Vicente Herrera. A sus 41 años, era una presencia que imponía silencio. Siempre con traje oscuro, expresión cerrada y una mirada que atravesaba a la gente como si solo viera vacío. Caminaba por las calles de Bilbao con paso decidido, sin apartarse de nadie. Y sin embargo, todos se apartaban. Algunos por miedo, otros por respeto, la mayoría simplemente para evitar cruzarse con esa sombra de hombre. Vicente era de esos millonarios que lo habían perdido todo, menos su fortuna. 3 años antes, su esposa, Elena, había fallecido en un accidente repentino. Desde entonces, Vicente desapareció de la vida social. No hubo más fiestas, ni viajes, ni cenas con amigos. Cortó lazos con su familia, rechazó invitaciones y entrevistas. Se sumergió en su trabajo como si cavara un agujero en su interior. Vivía en una casa enorme, fría como un mausoleo, rodeado de sirvientes silenciosos y pasillos vacíos. Fue un lunes cualquiera, sin motivo aparente, que salió solo, sin seguridad, sin conductor, sin rumbo. Condujo por barrios que apenas recordaba que existían, calles estrechas llenas de comercios locales, tendederos en los escaparates, conversaciones ruidosas y el olor a pan que salía de las panaderías. Era otro mundo, muy distinto al que conocía, pero por primera vez en años, no sintió miedo, sintió alivio, como si el ruido de las vidas ajenas amortiguara un poco el peso de su propio silencio. Aparcó sin pensar frente a un pequeño restaurante con sillas de metal y una fachada desgastada, donde el nombre era apenas legible: Casa de Lola. Algo en el lugar lo llamaba, aunque no podía explicar por qué. Entró. Dentro, olía a comida tranquila: cebollas friéndose, café recién hecho, pan en el horno. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas y frases escritas a mano. El sonido de los cubiertos, las risas y las conversaciones llenaban el aire como música de fondo. Nadie lo notó. Para Vicente esto era algo sin precedentes. Estaba acostumbrado a silenciar los ambientes con su sola presencia. Pero allí nadie apartó la mirada. Nadie susurró. Era invisible. Y fue como un abrazo inesperado. Sola una joven se acercó a la mesa con una libreta, una coleta despeinada y un uniforme sencillo, sin maquillaje ni afectación. Lucía una sonrisa natural, ligera, casi espontánea. «Buenas tardes. ¿Comen aquí o quieren comida para llevar?». Vicente tardó un rato en responder. Se sentía desorientado. Estaba acostumbrado a que lo trataran con reverencia o con miedo, nunca con normalidad. La mujer no parecía incómoda, ni apurada, solo esperaba. «Tome, por favor», respondió en voz baja. «¿Quiere el plato del día o prefiere ver la carta?». Ella no insistió, ni mostró interés. Era como si fuera un cliente más. Y eso lo conmovió de una manera que no podía explicar. «Puede traer el plato del día». «Caldo gallego con pan casero. Ya está saliendo del fuego». Desapareció por la puerta de la cocina. Vicente eligió la mesa junto a la ventana. Se fijó en los detalles: manteles manchados, azulejos rotos, vasos desparejados, pero había un orden vivo en ese caos. Allí, cada persona tenía un rol, una voz, una función. Era como si el restaurante respirara. Cuando llegó la comida, humeante, Vicente la probó sin esperar nada a cambio y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: sabor. Era una sopa sencilla, pero había algo en ella que le recordaba a su hogar. No a su hogar actual, sino a una infancia que ya rara vez recordaba. La camarera regresó. «¿Está todo bien?». Él simplemente asintió. «¿Desea algo más?». «No, gracias». Recogió los platos y se fue sin ceremonias. Vicente la observó mientras atendía a otras mesas. No era deslumbrante, ni tenía una sonrisa de telenovela, pero había una firmeza serena en ella, como alguien que sabe exactamente quién es, incluso sin aplausos. Pagó con un billete grande. Tella lo miró. «¿Cambio?». «Puedes quedártelo. Gracias».
Nada más. Ningún intento de complacer. Ninguna pregunta personal. Solo la palabra justa en el tono adecuado. Vicente se fue sin prisa, y al subir a su coche sintió algo inesperado. No era alegría, ni tristeza. Era curiosidad. Miró el cartel de Casa de Lola, y luego la ventana, intentando verla de nuevo. No sabía su nombre, pero sabía que volvería. Y lo hizo, al día siguiente, y al otro, y luego otra vez. Siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. Ella le atendió con la misma sencillez. Ella no preguntó quién era, ni siquiera estaba impresionada. Poco a poco, intercambiaron frases cortas. Comentarios sobre el tráfico, sobre el calor, sobre la falta de servilletas. Pequeñas conversaciones que, para Vicente, significaban mucho. Empezó a contar los minutos hasta ese momento del día. El momento en que ella lo miraría a los ojos y le preguntaría, ¿plato del día otra vez? Como si fuera un ritual solo para ellos dos. Fue como si, por unos minutos, dejara de ser el hombre que lo perdió todo y se convirtiera simplemente en alguien hambriento frente a una mujer con valentía. Se llamaba Clara. Lo supo porque un cliente la llamó a gritos. Desde entonces, Vicente había repetido ese nombre en silencio, como una plegaria. Clara. Vicente se despertó antes del amanecer. No era nuevo. Desde la muerte de Elena, el sueño se había convertido en un visitante raro e impaciente. Cuando dormía, era durante unas horas entre recuerdos borrosos y silencios demasiado largos. Esa mañana, se levantó sin pensarlo 2 veces. Recorrió la mansión dormida como un fantasma acostumbrado a su propio cautiverio. Llegó a la cocina, amplia, fría, moderna, pero en la que rara vez entraba. Se sirvió café que había preparado él mismo y caminó hacia el jardín trasero. Se sentó en uno de los bancos de piedra rodeados de hierda. Las flores estaban ahí, cuidadas por jardineros que apenas conocía. Pero para Vicente, todo parecía el decorado de una obra que nadie veía. El silencio era absoluto. Con la taza caliente en las manos, miró al cielo a su lado, intentando anclarse en algo más que el dolor. Pero inevitablemente llegó. El recuerdo. Elena, con el pelo recogido descuidadamente, riéndose de alguna tontería, cantando desafinada mientras picaba verduras en la cocina. Recordó su roce en el brazo cuando le dijo, «Cuelga, solo por hoy». Pero nunca colgó, hasta la noche anterior. Volvían de una reunión de directores de la empresa. Vicente había bebido más de lo habitual. Elena había insistido en conducir. En el camino discutieron, una vez más, sobre el tiempo, sobre la ausencia, sobre promesas hechas e incumplidas. Ella dijo que él se estaba volviendo un extraño en su propia casa. Él dijo que ella estaba siendo dramática. Gritaron. Ella lloró, él permaneció silencioso. Entonces, las luces de la camioneta, el choque. El sonido de cristales rotos aún resonaba en los sueños de Vicente, incluso después de 3 años. Ella murió al instante. Él, con heridas leves, fue rescatado. Pero en su interior, algo también había muerto. Canceló el funeral público, ordenó silenciar a la prensa, quiso desaparecer, y lo logró. Se distanció de todos, bloqueó a sus amigos, rechazó el apoyo. Solo le quedaba el trabajo, y un dolor silencioso y permanente. Pero ahora estaba clara. Aún no sabía qué significaba, pero sabía que algo dentro de él se había despertado. No era esperanza. Era menos que eso, pero era algo. Como si una parte olvidada de sí mismo abriera los ojos tras un largo tiempo en la oscuridad. Esa misma mañana llamó a su asistente personal, un hombre discreto que lo había atendido durante más de 10 años sin hacerle preguntas. «Necesito que averigües algo», dijo Vicente sin rodeos. El asistente simplemente arqueó las cejas, esperando. Se trata de una chica, Clara. Trabaja de camarera en un restaurante llamado Casa de Lola, en Bilbao. Quiero saber quién es, sin que nadie se dé cuenta. El asistente asintió. Lo anotó todo en silencio,
como siempre. Vicente no sabía muy bien qué esperaba encontrar, ni qué haría con esa información. Solo sabía que necesitaba saberlo. Era como si Clara fuera un enigma que su alma reconocía, aunque su mente aún lo dudara. Más tarde, regresó al restaurante. Allí estaba, entre bandejas y sonrisas fugaces, con el mismo uniforme, el mismo pelo recogido a la ligera, el mismo aire de alguien que no tenía tiempo para tonterías, y sin embargo, irradiaba algo difícil de explicar. Al verlo entrar, Clara no mostró sorpresa, simplemente sonrió, como si ya supiera que volvería. Trajo el menú, aunque sabía que él pediría el plato del día. Hoy tenemos albóndigas con patatas, dijo, dejando el plato con cuidado. Está bueno, te lo juro. Vicente respondió con una leve sonrisa. Entonces las pido yo. Soltó una breve carcajada, sincera, no para complacer, sino porque realmente le hacía gracia. Vicente comía en silencio, como todos los días, pero por dentro algo era diferente. Clara no intentaba acercarse, no hacía preguntas, no quería saber nada de su vida, y quizás por eso él quería contarle tanto. Quería quedarse, quería volver. Esa tarde Vicente no fue directo a casa. Condujo sin rumbo por las calles de la ciudad. El cielo de Bilbao empezaba a oscurecerse y el aire olía a lluvia a punto de caer. No le importó. Aparcó el coche cerca de un viejo parque y caminó entre árboles mojados y bancos vacíos. Los pensamientos llegaban en oleadas, lentas pero intensas. Clara. El nombre resonaba en su mente casi infantilmente, como un secreto que no podía compartir con nadie. Era absurdo, pensó. Apenas la conocía. No sabía dónde vivía, si estaba casada, si tenía hijos, si le gustaba leer o escuchar música. Y sin embargo, había algo en ella que atravesaba su silencio como nadie lo había hecho desde Elena. A la mañana siguiente, Vicente volvió a despertar temprano. En el desayuno, simplemente picoteó el pan. El mayordomo lo observaba de lejos, como todos los días. Nadie se atrevió a preguntarle nada. Cuando llegó su asistente, Vicente ya lo esperaba en la oficina, con la mirada fija en la ventana. ¿Encontraste algo?, preguntó sin volverse. El hombre asintió. Entregándole una carpeta, Vicente la abrió. Clara Ruiz Peña, 29 años. Nacida en Oviedo pero residente en Bilbao desde hacía poco más de un año. No tenía hijos. Vivía en un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero con su madre. Llevaba 6 meses trabajando en el restaurante Casa de Lola. Y por las noches, en una farmacia. Antes, había tenido otros trabajos: cajera de supermercado, cuidadora de ancianos, ayudante de cocina. Sin estabilidad, sin herencia, sin apellido influyente. Vicente leyó todo despacio. Supo en ese preciso instante que ella no pertenecía a otro mundo que el suyo. Y sin embargo, tenía más luz que todos los ricos que conocía. Gracias, dijo cerrando la carpeta. No se lo digas a nadie. Por supuesto, respondió el dependiente sin juzgarlo. Al día siguiente, Vicente llegó al restaurante un poco antes de lo habitual. Clara estaba limpiando las mesas cuando lo vio entrar. Miró su reloj, sorprendida. Pensé que no vendrías hasta después de las 2, dijo, sosteniendo un paño. Hoy empezó diferente, respondió él. Ella sonrió. Se acercó a la barra, le sirvió un café cargado y lo colocó sobre la mesa con un gesto casi cuidadoso. Café de la casa, fuerte, sin azúcar. ¿Lo hice bien? ¿Cómo lo supiste? No lo sé, solo lo imaginé. Vicente sostuvo la taza y la olió antes de probarla. Estaba exactamente como le gustaba. Está perfecto.
Clara se apoyó brevemente en la barra. No suelo equivocarme con el café. Ahora si me pides una copa de vino, podría derramarla sobre tu traje. Soltó una risa ahogada. Clara también rió, con ese brillo en los ojos de quien no intenta complacer a nadie, simplemente ser quien es. «Sabes, es extraño», dijo Vicente, mirándola por primera vez en mucho tiempo. «Tratas a todos con tanta naturalidad, y como si no debería tratarlos. La gente suele tratarme como si fuera de cristal, o de granada. Nunca lo entendí. Nadie es tan peligroso cuando tiene hambre». Vicente volvió a reír, esta vez más abiertamente. En ese momento Clara se alejó para atender una mesa nueva. Y Vicente se quedó ahí, observándola moverse entre los clientes, sonriendo con esa sencillez que parecía decir, la vida no tiene por qué ser tan dura. Sabía que aún no era amor, pero era algo, era el principio. Vicente pasó el resto del día pensando en Clara. No era un pensamiento invasivo ni obsesivo, era suave, como un recuerdo entrañable que persiste, como una canción que resuena en el fondo de su mente, repitiéndose una y otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, no quería aislarse. Canceló reuniones, pospuso citas y salió temprano de la oficina. Caminó por calles concurridas como un hombre común y corriente. Nadie lo reconoció, y curiosamente, le gustó. Esa noche se acostó sin alcohol, sin medicamentos, sin la televisión de fondo, solo él y el silencio. Y en ese silencio pensó en lo que había sentido al oír reír a Clara. Era una risa limpia, ligera, sin sombras. Ese sonido resonó en su memoria como si hubiera limpiado algún rincón olvidado de su corazón. Al día siguiente, ella no estaba en el restaurante. Vicente se sentó en la misma mesa de siempre y esperó, pero quien trajo el menú era una mujer canosa con expresión cansada. «¿Clara no estuvo hoy?», preguntó sin darse cuenta de que su voz sonaba más baja de lo habitual. La mujer simplemente negó con la cabeza. Tenía un problema familiar. Dijo que volvería mañana. Vicente asintió, intentando disimular su incomodidad. Comió el plato del día, pero no lo probó. Pagó y se fue sin decir mucho. Esa tarde no volvió al trabajo. Fue al barrio de Clara, el mismo que su asistente había notado en el informe. Caminó por las calles estrechas, observando el ir y venir de la gente común. Se detuvo unos minutos frente a un pequeño y viejo edificio beige, con ventanas de hierro y ropa tendida en el balcón. Sintió que invadía algo que no le pertenecía, así que se fue sin siquiera tocar el timbre. Pero al día siguiente, ahí estaba. Clara entró corriendo al restaurante, 10 minutos tarde, con el pelo un poco mojado y el delantal un poco torcido. «Perdona, Lola», dijo apresuradamente entrando por la puerta trasera. «El autobús tardó una eternidad». Vicente ya estaba sentado, esperando. Al verlo, sonrió sin hálito. «Buenos días. Creí que no vendrías hoy. Y yo que creía que te habías ido de la ciudad». Se rió, cogiendo su bloc de notas del mostrador. «Todavía no, pero no me des ideas». «¿Problemas?». Dudó, solo un segundo. «Mi madre está enferma, una enfermedad pulmonar crónica que requiere cuidados constantes. Fui a cuidarla». Vicente solo asintió, pero algo se removió en su interior. ¿Cuidar de su madre? ¿Quién hacía eso últimamente? Y aún con 2 trabajos. Clara trajo el café como todos los días, pero esta vez se sentó frente a él unos segundos. ¿Puedo preguntarte algo? Vicente levantó la vista, curioso. ¿Puedes? ¿Por qué vienes? Respiró hondo. Podría haber dicho cualquier cosa, que la comida estaba buena, que el barrio estaba tranquilo, que era una coincidencia, pero no quería mentir. Porque aquí no me siento invisible. Ella frunció el ceño ligeramente, sin comprender de inmediato. Eres el hombre más discreto que he visto. Apenas hablas, siempre estás solo. ¿Cómo puede alguien así sentirse invisible? Vicente la miró fijamente. Sus ojos, oscuros y silenciosos, estaban llenos de algo que no podía dejar escapar fácilmente. Porque ser visto no es lo mismo que ser notado. Clara no respondió.
Pero en ese instante lo comprendió como nadie más lo había hecho en mucho, mucho tiempo. Y fue allí, en ese intercambio silencioso, que algo cambió entre ellos. Vicente terminó su café, lentamente. Pagó como siempre, pero al salir, se volvió hacia ella y dijo por primera vez: «Clara, gracias por lo de hoy». Ella sonrió dulcemente. «Nos vemos mañana, Vicente». Caminó hacia la puerta sintiendo algo nuevo en el pecho, algo que no podía nombrar, pero por primera vez en años no le dolía. Era el comienzo de algo. Aún no sabía qué era, pero quería descubrirlo. Sintió un nudo en el estómago. Algo dentro de él, que creía muerto, empezó a agitarse. Ella era más que fuerte. Era incansable, valiente de una manera que el mundo rara vez reconocía, y aún así, aún encontraba la fuerza para sonreír, para ser amable con cada desconocido que se sentaba a su mesa. Recordó las noches en que él, dueño de un imperio, se acurrucaba en su propio sofá, oculto del mundo, rendido al vacío. Pensó en Elena, en lo que ella había dicho sobre perder lo que lo hacía humano. Tenía razón. Pero Elena era el pasado, y lo que se extendía ante él ahora era algo nuevo, algo que aún no entendía, pero que ya no quería ignorar. Y entonces por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de hacer algo, no por imagen, no por culpa, sino por un deseo genuino. Vicente nunca había sido de los que se entrometen en la vida de los demás, pero con Clara, el muro que lo protegía comenzaba a resquebrajarse, y ya ni siquiera intentaba repararlo. Durante los 3 días siguientes no regresó al restaurante, no porque no quisiera, sino porque necesitaba, para comprender lo que sentía. Pasó horas en el silencio de su casa, sentado en la oscuridad, repasando cada detalle de ese informe, intentando comprender cómo una mujer con tan poco podía dar tanto. Al cuarto día, se subió al coche y le dijo al conductor: «Llévame a Villa Esperanza». El conductor miró por el retrovisor sorprendido, pero no preguntó nada. Vicente salió a una calle sencilla, donde los edificios tenían la pintura descascarada y las aceras estaban llenas de puestos improvisados. El olor a pan dulce y café de filtro se mezclaba con el ruido de radios viejas y niños jugando en la calle. Caminó vacilante, vestido con ropa sencilla, intentando mimetizarse con el paisaje. Encontró el edificio, bajo, viejo, con barandillas torcidas y ropa tendida. Una mujer pasó con un andador. Un niño gritó de alegría a lo lejos. Todo era simple, humano, crudo. Y allí estaba él, un extraño con zapatos caros y el corazón apesadumbrado, de pie en un rincón del mundo de Clara. No se atrevió a acercarse. Simplemente observó. Vio a una mujer que se marchaba lentamente con un tanque de oxígeno, probablemente su madre. Sintió un nudo en la garganta. El mismo nudo que sientes cuando te das cuenta de lo pequeño que eres comparado con la fuerza de alguien que nunca pidió nada. Regresó al restaurante esa misma tarde. Clara estaba allí, como siempre, con el delantal bien ajustado a la cintura y una leve sonrisa en los labios, como si los últimos 3 días no hubieran existido. ¿Lo de siempre?, preguntó, como si él nunca hubiera desaparecido. Vicente simplemente asintió. Pero esta vez, cada gesto suyo tenía un significado diferente. Ahora que conocía el mundo al que se enfrentaba, todo cobraba una nueva dimensión. Cuando terminó de comer, no se levantó inmediatamente. Clara pasó junto a él y él la llamó. «¿Tienes un minuto?». Se detuvo, sorprendida. «Claro, ¿pasó algo?». Dudó un momento y luego dijo: «Solo quería saber, ¿cómo estás?». Ella frunció el ceño levemente. «¿Cómo estoy?». «Sí». Clara sonrió, pero había algo de cansancio detrás de esa sonrisa. «Estoy bien, como siempre». «¿Y tu madre?». Tardó un momento en responder. «Está estable. Tiene días difíciles, pero seguimos adelante». Quiso decir más, ofrecer ayuda, pero el miedo a parecer invasivo lo contuvo. «Si necesitas algo, lo que sea, avísame». Ella lo miró con extrañeza, como si intentara descifrarlo. «Gracias, pero estoy muy bien». Y se alejó.
Esa noche Vicente no soportó la idea de verla cargar con ese peso sola. Llamó a su asistente y le dio la orden. Paga todo. Su deuda médica. Ahora. Y que nadie lo sepa. ¿Quieres que use el nombre de una empresa? No. Anónimo. Nada que me llegue. Colgó. Y se quedó allí, solo, mirando la ciudad por la ventana. No lo hizo por caridad ni por redención. Lo hizo porque por primera vez alguien lo tocó sin pedírselo. Y eso lo cambió todo. Días después, Clara llegó temprano a su turno de noche en la farmacia. Estaba agotada. Cargaba su cuerpo como si luchara contra el impulso de parar. Su celular vibró. Era un mensaje de su madre. Hija, llegaron unos papeles del hospital. Alguien lo pagó todo. ¿Fuiste tú? Se quedó paralizada. ¿Qué papeles, mamá? ¿De qué hospital? La respuesta llegó con una foto. Recibos pagados, sellados, todo al día. Ninguna información sobre quién había hecho el pago. Clara se sentó, con el corazón latiendo fuerte. Sintió gratitud, pero también desconfianza. Solo conocía a una persona que podría haber hecho esto, y que había preguntado por su madre días antes. Vicente. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que había sido él. Al día siguiente lo vio entrar al restaurante como siempre. Le atendía como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo había cambiado. Mientras retiraba los platos, lo miró con más atención. ¿Estuvo todo bien con la comida? Vicente asintió, como siempre. Clara dudó. Casi preguntó. Casi dijo, fuiste tú, ¿verdad? Pero no lo hizo. Todavía no. Porque ahora lo sabía. A él le importaba. Y tal vez, solo tal vez, a ella también le estaba empezando a importar. A la mañana siguiente, Clara llegó temprano. Quería estar allí antes de que Vicente apareciera, incluso sin admitir que lo estaba esperando. Sintió algo diferente desde ese susurro de gracias del día anterior. No era una palabra común viniendo de alguien como él. Cargaba con peso, con una rendición, como si fuera una verdad finalmente revelada. Puso las mesas con más cuidado que de costumbre. Revisó los cubiertos y limpió el mantel incluso donde no había polvo. Estaba nerviosa, y lo sabía. Cuando él entró, lo sintió antes de verlo. El suave sonido de la puerta, sus pasos mesurados, el silencio a su alrededor cambiando de tono. Vicente se dirigió a su mesa habitual, pero esta vez no se sentó inmediatamente. Miró a su alrededor, observando la habitación como si la viera por primera vez. «Llegas temprano hoy», dijo Clara, intentando sonar despreocupada, pero con una sonrisa contenida. «No dormí muy bien». Frunció el ceño. «¿Pesadillas?», dudó. «Buenos sueños. A veces dan más miedo». Ella lo miró fijamente, sorprendida. «¿Por qué?». Vicente se incorporó, quitándose las gafas de sol. Tenía la mirada cansada, pero viva. Clara lo notó, porque me recuerdan lo que no tengo. Hubo un breve silencio, no incómodo, sino denso, cargado de todo lo no dicho. Clara le puso el café delante, con un pequeño trozo de pastel de naranja, cortesía de la casa. «Hoy es mi cumpleaños», dijo en voz baja. Vicente levantó la vista, conmovido. «¿Y estás aquí? ¿Trabajando?». «Necesito hacerlo. Mi hermana sigue desempleada. Y además», sonrió, «me gusta estar aquí, ayudar a la gente, escuchar historias, incluso las que no cuentan». Vicente la observó como si viera algo excepcional. Clara no tenía ni idea de lo profundo que sus palabras estaban penetrando, limpiando muros en su interior que habían estado sellados durante años. «Feliz cumpleaños, Clara», dijo una compañera de trabajo. Ella le dio las gracias con un tímido asentimiento. Y por un segundo Vicente dudó. Quería preguntar más. Quería saber cómo alguien con tan poco podía tener tanto brillo en los ojos. Pero en lugar de eso, sacó una pequeña caja que había comprado de camino, sin saber por qué. «No es nada especial, pero pensé que te merecías algo bonito hoy». Clara se sorprendió. Abrió la caja lentamente y encontró un pequeño colgante de estrella. Sencillo, delicado, pero lleno de significado. «Vicente», empezó con la voz quebrada, «¿por qué haces esto?». La miró con una honestidad cruda, casi incómoda. «Porque me alegra verte sonreír»,
Bajó la mirada, intentando contener la emoción. En ese instante, el restaurante, los clientes, el tintineo de ollas y sartenes, todo pareció desvanecerse. Solo estaban ellos dos. Dos almas que por alguna razón el universo había enfrentado. Y por primera vez en años, Clara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había alguien en el mundo que realmente la veía. ¿Y Vicente? Bueno, Vicente ya no era el mismo hombre que había entrado por la puerta días atrás. Estaba empezando a cambiar, por dentro, en silencio, pero profundamente. Los días siguientes fueron diferentes. Vicente empezó a frecuentar el restaurante cada mañana, y Clara, sin darse cuenta, empezó a esperarlo. El intercambio de miradas, los silencios compartidos, las pequeñas conversaciones sobre café, la infancia, la música, todo ello construyó algo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero todo empezó a desmoronarse una tarde lluviosa de viernes. Vicente no apareció esa mañana ni tampoco la tarde siguiente. Clara intentó fingir que no le importaba, pero su ausencia pesaba más de lo que quería admitir. Con cada paso hacia la puerta, su corazón se aceleraba solo para desplomarse de nuevo. Al tercer día empezó a preguntarse si había hecho algo mal. ¿El colgante era demasiado? ¿Se sorprendió por la amabilidad? El lunes, cuando por fin regresó, Clara apenas lo reconoció. Vicente estaba diferente. Llevaba la ropa desaliñada, sus ojeras eran profundas y su mirada parecía atravesar las paredes del restaurante. No se sentó en su mesa habitual, simplemente se quedó de pie cerca del mostrador. ¿Vicente?, preguntó Clara en voz baja, casi temiendo la respuesta. No dijo nada durante unos segundos. Luego, con visible esfuerzo, susurró: «Tenemos que hablar. Afuera». Ella asintió, cambiándose el delantal por la chaqueta. Una ligera lluvia caía sobre las aceras mientras caminaban hacia una plaza vacía cercana. Vicente se sentó en un banco de madera húmedo y bajó la cabeza. «Te mentí, Clara». Guardó silencio. Clara lo miró con el corazón dolido. «¿Qué pasó?». Vicente respiró hondo. Sus ojos empezaban a lagrimear, pero no apartó la mirada. «Hace 3 años estaba en mi mejor momento. Negocios, fiestas, mujeres, viajes. Me sentía invencible. Hasta que...». Tragó saliva con dificultad. «Mi esposa, Elena, murió en un accidente de coche. Había bebido un poco e insistió en conducir y finalmente acepté». Clara abrió los ojos de par en par. «Tú...». Había bebido demasiado. Era su cumpleaños. Quería irse a casa temprano, pero insistí en quedarme un poco más. ¿De vuelta? Perdió el control en la curva de las montañas. Murió al instante. ¿Y yo? Seguí con vida. El silencio los cubrió a ambos como una sábana de plomo. Desde ese día me he convertido en un fantasma. Intenté volver al trabajo, pero nada tenía sentido. Me encerré en casa con la culpa carcomiéndome cada día. Venía aquí sin rumbo como para hacer penitencia, como si esconderme bastara para silenciar la culpa. Clara se sentó a su lado, sin decir nada durante unos instantes. «¿Y crees que huir de quien eras la traerá de vuelta?». Negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «No. Pero ya no sé quién soy. Y hasta que te conocí, ni siquiera sabía si merecía descubrirlo». Ella le tomó la mano, fuerte, firme. «No puedes cambiar lo que pasó, Vicente, pero puedes elegir qué hacer con lo que queda». La miró como quien ve una luz después de mucho tiempo perdido en la oscuridad. «Tengo miedo». Sonrió con ternura. «Yo también. Pero a veces el miedo es solo una señal de que estamos a punto de hacer algo que realmente importa». Vicente respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que podía soltar parte de la culpa, y que tal vez estaba listo para reconstruirse, con ella. Vicente se fue, y Clara no podía dejar de pensar en sus palabras. Esa tarde, el sol parecía más fuerte de lo habitual. Clara acababa de cerrar el restaurante cuando vio un aparcamiento negro de lujo enfrente. Le pareció extraño. No era común que alguien de la ciudad apareciera con algo tan imponente.
Una mujer alta y elegante bajó del coche. Sus ojos brillaban como cuchillas. Sus tacones resonaban en la acera como si cada paso conllevara una condena. Clara se acercó vacilante. ¿Puedo ayudarla? ¿Es usted la camarera?, preguntó la mujer mirando a Clara de arriba a abajo, como si examinara un insecto. Sí, respondió, levantando la barbilla con firmeza. La mujer rió con amargura. Claro, que sí. La típica historia. El millonario deprimido conoce a la dulce y sufrida chica del pequeño pueblo. Ya he visto esta película, pero esta vez no acabará bien para ti. Disculpa, pero ¿quién eres? Me llamo Bianca, Bianca Alencar, hermana de Elena, la mujer que Vicente mató. Clara sintió como si se le cayera el suelo. En ese momento Vicente apareció, como si hubiera sentido el peso del momento. Se detuvo junto a Clara, mirando a Bianca con una expresión entre sorprendida y cansada. «Bianca, ¿tienes el valor de aparecer aquí, Vicente? Después de todo, después de destruir a nuestra familia y seguir por ahí, de la mano de esta chica con delantal que debe estar fascinada con la idea de convertirse en la nueva millonaria». Clara sintió que se le encendía la cara. La gente en la acera ya se detenía a mirar. Intentó mantener la compostura, pero el dolor de ser juzgada por algo que no había hecho la hizo estremecer. «No estoy con Vicente por el dinero. Ni siquiera sabía quién era cuando llegó. Nunca le pedí nada». Bianca rió. «Oh, claro, una mujer como tú, sola, con el restaurante vacío, y él aparece lleno de traumas y secretos. Solo viste un corazón herido, ¿verdad? ¡Qué oportuno!». Vicente se interpuso entre ellos. «Basta, Bianca. Tienes todo el derecho a estar enfadada conmigo, y cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Pero no te atrevas a hablar así de ella. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a escapar? ¿Vas a matar a alguien con tu irresponsabilidad?». Clara dio un paso atrás. Era demasiado. Quería correr, desaparecer, pero las palabras de Vicente la detuvieron. «No estoy huyendo de nada. Estoy intentando vivir con las consecuencias, reconstruir lo que queda de mí. Y esta mujer», señaló a Clara, «tiene más dignidad y valentía que nadie que haya pasado por mi vida. Me miró a los ojos sin saber quién era. Me trató como a un ser humano cuando yo mismo lo había olvidado». Bianca lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Luego miró a Clara como si fuera su enemiga mortal. «Si crees que vas a reemplazar a mi hermana, te equivocas. Elena era irreemplazable, y tú no eres más que un obstáculo en su dolor». Las palabras golpearon a Clara como cuchillos. Vicente intentó decir algo, pero Clara retrocedió. Necesito un poco de tiempo», murmuró, antes de volver al restaurante con el corazón roto. Bianca se dio la vuelta y subió al coche, dejando a Vicente solo en la acera, dividido entre el pasado que aún lo atormentaba y el presente que ahora amenazaba con escapársele entre las manos. La noche cayó pesadamente sobre la ciudad. El restaurante ya estaba cerrado, pero Clara seguía fregando el suelo por tercera vez, intentando borrar de su mente cada palabra que había oído de Bianca esa tarde. La humillación le quemaba como fuego bajo la piel. Cada gesto, cada mirada de la hermana de Elena parecía resonar en el silencio de la habitación vacía. Fue entonces que oyó llamar a la puerta de cristal. Dudó, pero al mirar vio a Vicente ahí, con la mirada cansada y la expresión triste. Un hombre despojado de la arrogancia y la postura de un hombre de negocios. Un hombre destrozado, pero sincero. Consideró no abrir la puerta, consideró dejarlo ahí, pero su corazón ya no obedecía a la razón. La abrió. Vicente entró lentamente, como pidiendo permiso a cada paso. «Necesitaba verte», dijo en voz baja y contenida. «Tiene razón, Vicente». Ella la miró fijamente, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Bianca, tiene razón. No formo parte de tu mundo. Soy solo una chica sencilla. Apenas terminé la preparatoria. Trabajo todo el día. Cuido de mi madre enferma con lo poco que gano. Nunca he viajado, nunca he tenido lujos, nunca he tenido oportunidades. ¿De verdad crees que esto puede funcionar?». Vicente se acercó despacio, con respeto. «Me importa un bledo el mundo al que crees que pertenezco, porque ese mundo, Clara, no me dio paz, no me dio amor, y lo que encontré en ti fue algo que ni todo el dinero que tengo podría comprar». Bajó la mirada intentando contener la emoción. «Hoy me humillaron, y tú te quedaste ahí, en medio de todo. Me quedé impactada.
Cometí un error, lo sé, pero jamás, jamás permitiría que nadie te hablara así si hubiera tenido un segundo más para reaccionar. Bianca está llena de dolor e intenta culpar a los demás por el dolor que no puede sanar, pero no es culpa tuya. Solo soy una camarera, Vicente. No, eres Clara, una mujer que se despierta cada día para luchar, que trata a todos con respeto, incluso cuando nadie la ve, que le sonríe a la vida, incluso cuando es injusta. Tienes un valor que nadie puede comprar. Lo que tienes viene de dentro, viene del alma, y por eso me enamoré de ti. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Me enamoré de ti, Clara. Por tu fuerza, por tu verdad, por tu forma de ver el mundo, por cómo te preocupas por los demás y por cómo me recordaste que aún era humana, que podía sentir, que podía empezar de nuevo. Sintió que se le aceleraba el corazón, las palabras que había anhelado oír, pero que ahora le llegaban con miedo. Vicente, yo... respiró hondo. Yo también siento algo, pero necesito pensar. Todo esto me pilló por sorpresa. Necesito entender si es real o si es solo otra historia bonita que acabará mal para mí. Él asintió respetuosamente. De acuerdo, esperaré, lo que sea necesario. Solo prométeme que no me alejarás del todo, porque fuiste la primera luz que apareció en mi vida después de años de oscuridad. Se mordió el labio, abrumada por la emoción. No sabía qué decir, así que simplemente asintió con los ojos llenos de lágrimas. Vicente se acercó, le tomó la mano un instante y luego se apartó, saliendo por la puerta en silencio. Y ahí se quedó, sola, con el corazón en llamas y el alma dividida entre el miedo y el amor naciente. Durante los días siguientes, Clara intentó sumergirse en el trabajo para olvidar, pero fue inútil. La declaración de Vicente resonaba en su mente junto con los insultos de Bianca. Todo era confuso. Quería creer lo que sentía, pero su razón le gritaba que eran de mundos diferentes y que siempre sería ella quien tendría que adaptarse. Hacía 3 días que no lo veía. Fue una sofocante tarde de jueves cuando comenzó la inusual actividad. Cuando Clara llegó al trabajo, le sorprendió la presencia de periodistas fuera del pequeño restaurante donde trabajaba. No era habitual. Tampoco era habitual que sus compañeros susurraran, mirándola con discretas sonrisas. Entró, se ajustó el delantal y fue a la cocina a preguntar qué pasaba, pero nadie dijo nada. Unos minutos después, el dueño del restaurante, el señor Armando, apareció con un sobre en la mano. «Es para ti», dijo intentando contener una sonrisa. «Lo acaban de entregar». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Era sencillo, blanco, con su nombre escrito a mano. Lo abrió lentamente. Dentro había una nota. «Sal por la puerta de atrás. Confía en mí». Dudó, pero algo la animó a seguir. Salió. Al doblar la cuadra, encontró la calle lateral decorada con luces sencillas, guirnaldas de banderas, flores improvisadas y una pequeña carpa cubierta con tela blanca. En el centro había una mesa puesta con 2 platos, 2 velas encendidas y un hombre con traje oscuro, con un delantal de cocina encima. «¡Vicente!». La miró como si el mundo se hubiera detenido. Sin afeitar, nervioso, pero con un brillo en los ojos que ella nunca antes había visto. Al verla, respiró hondo, subió al pequeño escenario improvisado y cogió el micrófono. «Buenas noches». Su voz era temblorosa pero clara. «Me llamo Vicente y hoy no he venido como empresario, ni como heredero de nadie. He venido como un hombre que, por primera vez en su vida, comprendió lo que es el amor verdadero». El público guardó silencio. Clara, inmóvil, sintió el corazón latir con fuerza en su pecho como si fuera a estallar. «Cometí errores. Juzgué. Me escondí tras una vida que no era la mía. Pero entonces conocí a una mujer que me demostró que no se necesita lujo para ser valioso, que la belleza reside en la verdad, en la valentía de ser quien uno es y en el amor sincero. Y tuve miedo, porque nunca había sentido nada igual. Pero ahora lo sé». Bajó lentamente del escenario y caminó hacia ella. Todos le abrieron paso. Sostenía el micrófono con manos temblorosas, con la mirada fija en Clara, quien apenas podía respirar ante la escena. La multitud esperaba en silencio. Vicente respiró hondo y luego comenzó. «Clara, crecí escuchando que necesitaba ser alguien, alguien de quien enorgullecerme, alguien que mandara,
que acumulara, que ganara. Y durante mucho tiempo creí que eso era amor. Amor por el éxito, amor por la imagen, amor por el apellido. Pero entonces apareciste tú, con tu sencillez, con tu risa que se escapa sin permiso, con la fuerza de quien se levanta cada día para cuidar de todo y de todos, incluso con el corazón cansado. Me mostraste un mundo que nunca había visto, y más que eso, me mostraste lo mejor de mí mismo. Me hiciste ver que el amor verdadero no exige nada. Acoge, respeta, no mide las diferencias. Y yo no quiero una vida donde ya no estés. Me enamoré de tu verdad, Clara. Tu forma de hablar con la mirada, tu forma de emocionarte con las pequeñas cosas, tu dignidad incluso en los momentos más difíciles. Eres todo lo que mi mundo nunca tuvo. Alma. Y hoy, delante de todos, quiero decirte que te elijo a ti. Con tu dolor, tus luchas, tu historia. Elijo construir una vida contigo, ladrillo a ladrillo, a nuestra manera, en nuestro tiempo. Si me lo permites, te prometo que, a partir de hoy, mi hogar estará donde tú estés. Clara, dijo, arrodillándose ante ella, y quiero vivir esta nueva vida contigo. La miró con ternura, y ahí, de cara a la ciudad, se arrodilló. Con elegancia de un príncipe, abrió una caja de terciopelo azul y reveló un anillo de diamantes que brillaba como el cielo estrellado. Clara, me salvaste del vacío que ningún dinero podría llenar. Contigo descubrí el valor del amor verdadero. Eres la mujer más fuerte, dulce y hermosa que he conocido. Y es contigo con quien quiero compartir todo lo que soy y todo lo que tengo. Le tomó la mano con ternura. ¿Te casarías conmigo? Ven a vivir a mi lado la vida que siempre has merecido. Con respeto, con abundancia, con amor. Déjame darte el mundo, porque el mío ya es tuyo. Lloró, pero esta vez no de dolor. Lloró porque había sido elegida, respetada, amada de verdad. Y entre lágrimas y sonrisas, dijo, sí, Vicente, acepto, en cuerpo y alma, para siempre. La boda se celebró en un antiguo castillo restaurado para la ocasión. Clara, con un vestido a medida, fue conducida al altar por un coro de voces claras mientras Vicente la miraba como si hubiera encontrado el milagro de la vida. Tras su sí quiero, emprendieron una luna de miel que los llevó a Santorini, las Maldivas, la Toscana y Dubái. Cada destino una sorpresa, cada noche una nueva promesa. Clara comenzó a vivir en la mansión de Vicente, rodeada de inmensos jardines, arte, naturaleza y paz. Estudió, creció, viajó por el mundo con él y, sobre todo, fue cuidada, protegida y amada como siempre mereció. Y cada vez que lo miraba, a ese hombre fuerte, decidido y apasionado, recordaba que el amor verdadero, sin duda, se puede vivir con estilo, cuando es real. Si esta historia te conmovió, sigue el canal para descubrir más historias que demuestran que el amor puede ser todo lo que siempre has soñado, y mucho más, porque tú también mereces un final feliz, y puede empezar ahora.